Listo. Y recuerden pues que quien desee que le comparta la grabación me escriba al interno con el correo y yo se la comparto. Listo. Entonces vamos a mirar, va a compartir la pantalla. Listo, ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. Vale. Entonces hoy vamos a estar trabajando, como les decía, pues la parte de secuencia, ¿cierto? Ese será pues como el objetivo principal el día de hoy. Listo, el día de hoy. Yo también a este capítulo pues suelo llamarle un capítulo de patrones, ¿cierto? Porque básicamente uno lo que vamos a hacer ahí un poco es eso. Digámoslo así, familiarizarnos con el hecho de identificar patrones en los ejercicios, patrones, la manera en cómo se están formando las cosas, cómo se están dando las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el plan aquí como en la parte de secuencias, muchachos? El plan o la manera como vamos a ir, pues como mirándolo, ¿cierto? Será la siguiente. Inicialmente vamos a estar trabajando las secuencias numéricas y gráficas, ¿cierto? Ahí estaremos concentrados, pues como creo yo, la primera parte de la clase, secuencias numéricas y gráficas. Dentro de las secuencias numéricas les mencionaré algunas que son especiales, ¿cierto? Que la UDA suele preguntarlas pues mucho, por eso yo les llamo especiales. Listo. Luego miraremos ciclos, ¿cierto? Ciclos. Los ciclos son aquellos en los cuales se repite siempre algo de manera constante, ¿cierto? Un ciclo, un ejemplo de un ciclo, por ejemplo, los días de la semana, ¿cierto? Uno sabe que los días de la semana van de lunes a domingo y vuelve y comienza de lunes a domingo, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Entonces, cada semana es un ciclo, de hecho, cada semana es un ciclo. Un ciclo de 7 días, ¿cierto? Desde el lunes hasta el domingo. Otro ejemplo de ciclo, pues así como en la vida real, en la vida cotidiana, serían los meses del año, ¿cierto? Los meses del año, muchachos, también son ciclos, ¿cierto? Los meses del año también son ciclos, porque uno sabe que iniciamos en enero y terminamos en diciembre, y vuelve y comienza. Empieza en enero y termina en diciembre, y vuelve y comienza, ¿cierto? Entonces eso es un ciclo, ¿listo? Vamos a ver ese tipo de ejercicios, y al final, pues vamos a ver algo que yo llamo sumas especiales, ¿cierto? Que es cuando uno en el problema particular, pues le piden sumar como muchos términos. Entonces, para uno no ponerse pues como a sumar uno por uno, entonces la idea ahí es como tener otras estrategias que permitan hacer la suma pues como de manera más ágil, ¿cierto? Digámoslo así, más ágil. Bien, ese será pues como el recorrido que haremos aquí como en el capítulo de secuencias. Como les decía, pues es un capítulo que lo que pretende básicamente es que nos vamos familiarizando con la parte aritmética, ¿cierto? Como con sumar, restar, ese tipo de cosas. Este capítulo ayuda pues como un poco a familiarizarse con eso. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿cómo podríamos definir una secuencia, por ejemplo? Una secuencia la podríamos definir como un conjunto de términos, una serie de términos que siguen un patrón específico, ¿cierto? Que siguen un patrón específico. Que el siguiente término depende del anterior a partir de un patrón específico. ¿Listo? Bien, entonces para que nos empecemos a familiarizar con esto, les voy a compartir ahí ya mismo al grupo, ¿cierto? Un tallercito para que lo vamos mirando, ¿cierto? Yo voy a mirar un par de ejercicios y ya les voy proponiendo otros a ustedes como para que lo vayan mirando, ¿listo? Desde el primer taller que les voy a enviar ahí al grupo de WhatsApp es uno que yo llamo taller de ejercitación. Ese taller de ejercitación lo que pretende, sí, precisamente lo que, como lo establece un poco la palabra, lo que pretende es como un calentamiento, llamémoslo así, ¿cierto? Un calentamiento. Y ahorita pues ya les envío el otro taller, que es el que tiene pues como los ejercicios con texto, ¿cierto? Ya les voy a mostrar, ya les voy a enviar. Entonces este primer taller, vamos a empezarlo a trabajar, ¿listo? Ahí les envié, bien, ahí les envié. Entonces el primer taller, ¿listo? Ahí ya se los envié ahí al grupo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a trabajar ese taller, ¿listo? Voy a empezar a hacer yo un par de ejercicios y ustedes pues siguen haciendo otros, ¿listo? Entonces, a ver, voy a pegarme desde el 1 hasta el 3, por ejemplo. ¿Listo? Desde el 1 hasta el 3. Desde el 1 hasta el 3, básicamente esos problemas, lo que se debe hacer es hallar el término que sigue, ¿cierto? Hallar el término que sigue. Vale. Muchachos, la UDA primero, la parte de secuencias acostumbraba a preguntarla así, ¿cierto? Primero. O sea, si ustedes cogen un examen de hace, no sé, 7 años,
La UDA primero preguntaba eso así, ya no, ¿cierto? O sea, ya le pone a eso un texto, ya le pone a eso un contexto, ya le pone... Muchachos, la verdad son pocos los ejercicios que no tengan un contexto. La gran mayoría de problemas hoy en día, Universidad de Antioquia, tienen un contexto, inclusive de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces es muy poco común encontrarse un ejercicio así, pues como los que les estoy mostrando. Entonces por eso estos sirven es como para que empecemos a calentar y ahorita nos metemos con los otros ejercicios. Listo. Empecemos con este primero, muchachos. 8, 10, 15, sigue luego el 23 y luego el 34, ¿cierto? ¿Qué término sigue ahí? Entonces, no sé si se dan cuenta, pues la secuencia está creciendo, ¿cierto? La secuencia está creciendo. A ver, yo les pregunto algo. ¿Qué operaciones le permiten a uno crecer? ¿Cuáles son las operaciones aritméticas que le permiten a uno como que las cosas crezcan? ¿Qué operación? La suma. La suma, ¿y cuál otra? Multiplicación. La multiplicación, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende si es suma o multiplicación? Pues si los términos están creciendo mucho, entonces quizás uno piensa en multiplicación. Pero si por el contrario están creciendo poquito, ¿cierto? Si la diferencia entre los dos es bajita, entonces uno piensa en suma. En ese caso uno pensaría en suma pues porque están como muy cerquita, ¿cierto? Entonces, a ver, sumemos. Entonces voy a acercarlo ahí como un poquitín más. Entonces sería del 8 al 10 sumaría 2, ¿cierto? Del 10 al 15 sumaría 5. Del 15 al 23 sumaría 8, ¿sí o no? Y del 23 al 34 sumo que 11, ¿cierto? Aquí sumaría 11. Entonces, si lo notan, miren que entre esos números que yo coloqué ahí como en morado, hay una diferencia de 3, ¿sí? O que hay una diferencia de 3. Miren que del 2 al 5 hay una diferencia de 3, ¿cierto? Entonces estoy sumando 3. Del 5 al 8 hay un salto de 3, estaría sumando 3. Del 8 al 11 estaría sumando 3. Entonces, para sacar el término que sigue, pues tomo el 11 y le sumo 3, ¿sí o qué? Entonces, el 11, si le sumo 3, me daría que 14, ¿cierto? Me daría 14. Que 14 es el número que debo sumarle a 34, ¿cierto? 14 es el número que debo sumarle a 34 para llegar al que me hace falta, ¿cierto? Entonces, ahí me daría que, ¿cuánto? 48, ¿sí o no? 48. Entonces, 48 es el número que hace falta ahí. La respuesta sería la B en ese caso. ¿Listo? Sería la B. Bien, entonces básicamente ahí es con sumas, ¿cierto? Con sumas. Ese ejercicio era una secuencia con sumas. El que sigue, muchachos, a ver, hagamos el que sigue. 2, 4, 12, 48. ¿Cuál es el número que sigue aquí? ¿Cuál sería el número que sigue ahí? Vamos a descubrirlo, pues. Entonces, uno podría pensar inicialmente en suma. Sin embargo, miren que el 4 al 12 pega un salto más bien grandecito y el 12 al 48 ni se diga, ¿cierto? Entonces los saltos cada vez que avance empiezan a ser como más grandes, más amplios. Entonces en ese caso, pues pensemos más bien en multiplicar, ¿no? Pensemos en multiplicar. Entonces en ese caso, del 2 al 4, ¿por quién? Del 2 al 4, ¿por quién se multiplica, muchachos? Por 2. Por 2, ¿cierto? Por 2. Del 4 al 12, ¿por quién multiplico? Por 3. Por 3, ¿cierto? Por 3. Del 12 al 48, ¿por quién multiplico? Por 4. Por 4, ¿sí o qué? Por 4. ¿Sí o no? Por 4. 12 por 4, 48. Bien, entonces ahí en ese caso miren que uno está multiplicando por los números consecutivos, ¿sí o no? Entonces aquí seguiría multiplicar por quién, 48 por quién. 48 por quién sería ahí, muchachos. El número que sigue ahí, ¿sí o qué? Por 5. Por 5, ¿cierto? Por 5. Por 5. ¿Y cuánto da eso? 48 por 5. ¿Cuánto daría eso? 240. 240, sí, ok, 240. Una cosa, muchachos, vea, de una vez les voy a mostrar aquí como una cuestioncita, como para que yo les llamo a eso también como aprender a ser vivos, ¿cierto? Miren que en ese caso uno muchas veces para evitarse hacer operaciones así como muy grandes, pues esas uno la hace, ¿cierto? Esas no están tan grandes. Pero hay en ocasiones operaciones como muy amplias. Entonces uno simplemente con las unidades ya más o menos sabe cuál es la respuesta. Mire que cuando uno multiplica 48 por 5, ¿cierto? 48 por 5, las unidades le dice esto, 5 por 8, 40. O sea, las unidades terminan en 0. Entonces usted sabe que la respuesta debe terminar en 0, ¿sí o qué?
Usted sabe que la B no es, pues porque la B es muy bajita. Tendría que ser la D, ¿no? Listo. Uno muchas veces con las unidades, muchachos, muchas veces con las unidades saca el ejercicio. O sea, usted solamente con saber las unidades saca el ejercicio, porque las respuestas a veces vienen solamente con ese número en las unidades, una sola respuesta. Entonces, uno a veces puede evitarse como hacer operaciones. Listo. Uno a veces puede evitarse hacer operaciones. Con las unidades simplemente descubre pues como el número que sigue. Pues la respuesta correcta, ¿cierto? Pero una pregunta. Ajá, claro O que sea, sí. uno cómo hace como para diferenciar o sea, si suma o multiplica. La verdad, eso depende, como les decía, como la manera en cómo vayan creciendo los términos. Uno igual puede ensayar las dos, Sarita, puede ensayar las dos y uno se va a dar cuenta que o sea, se tiende más hacia una operación que hacia otra. Eso depende también como los números que den, ¿cierto? Porque mira que el de arriba, los números están relativamente cercanos, o sea, están muy cercas entre ellos. Mientras que abajo los números ya iban creciendo de manera muy acelerada, ¿cierto? Del 2 al 4, pues uno piensa en sumar en 2, también no está mal. Pero mira que el 4 al 12 ya pega un salto más bien grande. Y del 12 al 48 un saltísimo muy grande. Entonces ahí es porque los términos se están acelerando. Si los términos empiezan a acelerar, muchachos, la operación asociada es una multiplicación. Uno piensa pues en multiplicación. No quiere decir que vaya a ser así, pues así netamente como uno la pensó inicialmente, pero uno empieza a aproximarse con multiplicación. ¿Sí responde de pronto tu pregunta, Sarita? Sí, ya. Listo, Gracias. perfecto, perfecto. Vamos a hacer la de abajo, listo. La de abajo entonces es 4, 7, 21, 24, 72 y 75, ¿sí o qué? ¿Cuál es el número que sigue? Voy a bajarla aquí un poquitín, aquí, va, listo. ¿Cuál es el número que sigue aquí, muchachos? ¿Cuál es el número que sigue? Vamos a descubrirlo, pues. Vamos a descubrir el número, listo. A correrla más hacia acá, listo. Entonces, bien, entonces uno aquí, el 4 al 7, pues sin duda alguna consuma, ¿cierto? Del 4 al 7 consuma. Entonces sumaría ahí 3, claro, porque de hecho el 7 no está en la tabla del 4, ¿cierto? Entonces uno por eso lo piensa, es consuma. Pero el 7 al 21, el 21 sí está en la tabla del 7. El 21 sí está en la tabla del 7. 7, ¿por quién lo debo multiplicar, muchachos, para llegar a 21? Por 3. Por 3. Por 3, exactamente, por 3. Sí, ok. De eso también depende un poco, respondiendo la pregunta de Sarita, de si está o no está en las tablas de multiplicar, el número que sigue, ¿cierto? Miren que 7 no está en la tabla del 4. Pero 21 sí está en la tabla del 7, entonces ahí también le va indicando a uno un poco los números, como la manera en qué tipo de operación utiliza, si suma o multiplicación, ¿cierto? Si suma o multiplicación. Muchachos, un consejo, como les decía el primer día, cálculo mental. Yo creo que a partir de ese momento vamos a empezar a hacer muchas operaciones. Ustedes van a ver que el curso se va a basar en 4 cosas: en sumar, en restar, en multiplicar y en dividir. Nada más, nada más. Solamente les pido eso. Listo. Que manejemos bien esas 4 operaciones. Entonces, porfa, a repasar, si alguien se siente flaqueando en tablas, a repasarlas. Y a jugar cálculo mental. Por ahí hay muchas aplicaciones, muchísimas, millones de aplicaciones para jugar cálculo mental. El éxito, muchachos, el éxito en gran medida en el examen UDEA en razonamiento lógico depende de qué tan rápido o no sea uno haciendo operaciones. Hagan de cuenta el que trabaja en la tienda, ¿cierto? Un tipo tendero, así, ¿listo? Que uno sume rápido, multiplique rápido, o sea, que uno no se demore mucho, pues, ¿listo? Desde pronto, las personas que se sientan flaqueando en tablas, vuelvo y digo, la idea es que la repasen, que sea como muy natural las tablas para usted. Y cálculo mental, muchachos, cálculo mental, listo, puro cálculo mental, a jugar sudokus, a jugar ese tipo de cositas, eso ayuda al desarrollo de la destreza lógica, listo. Entonces, mi consejo es ese, ya que vamos a empezar a ver como ya capítulos con números, porfa, a practicar ese tipo de cositas, listo. Bien, sigamos aquí. Entonces, de 21 a 24, pues están muy cerquitas, sumaría 3, ¿cierto? Yo no sumaría 3. Pero del 24 al 72 me pegué un salto muy grande. Ahí estaría multiplicando por quién, muchachos. 24 por quién para que me dé 72.
¿Por quién le...? Por Por 3, tres. ¿sí? O que la sospecha está aquí, vea, la sospecha está aquí, porque ya habíamos multiplicado por 3 previamente. Entonces, ¿uno qué cree? Y multipliquemos por 3 a ver si da, ¿cierto? La sospecha. Miren que si cuadra, 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 2, 6, 1, 7, de 72. Luego sumo 3 acá, sumo 3, ¿cierto? Y luego, entonces, aquí uno esperaría multiplicar por 3, ¿cierto? Por 3. Vea, pues, como uno puede sacar la respuesta, como les decía, ahorita. 3 por 5 da 15. Entonces, yo sé que el resultado termina en un 5, ¿cierto? La única respuesta que termina en 5 es la A, muchachos. Entonces, la respuesta sería la A. Listo. 3 por 5, 15. Ya, ¿cierto? Termina en 5. Uno puede completar, pues, el resultado, pues ese no está tan largo. Yo me refiero es que hay ejercicios que la multiplicación es más larga. Eso da 225, pues. Yo me refiero a que la multiplicación en algunos casos es más larga, entonces uno puede evitarse hacer toda la multiplicación y concentrarse en las unidades, ¿Listo? Bien, muchachos, les voy a proponer estos otros, ¿listo? Para que los hagamos aquí entre todos. Ya ahorita ustedes hacen unos, ¿listo? Ustedes hacen unos. Bien, entonces miren que con esos ejercicios estamos practicando un poco también operaciones, ¿cierto? Operaciones. Ahorita hacemos los ejercicios con contexto. Ahorita les envío el taller. ¿Listo? Bien. A ver, este sería 15, 16, 21, 24. Miren que están muy cerquitas los números, eso es con suma. 25, 30, 33 y 34. Listo. Muchachos, ese es con suma porque los números están cerquita, ¿cierto? Del 15 al 16 sumaría 1. Del 16 al 21 sumaría, ¿qué? 5, ¿cierto? 5. Y del 21 al 24 sumo 3. Miren que esto va a volver a repetirse. Sumar 1, sumar 5, sumar 3. De hecho, eso es un ciclo. ¿Cierto? Luego aquí vuelvo y sumo 1, ¿cierto? 24 más 1, 25. Sumo 5, ¿cierto? El 25 al 30. Y sumaría 3. Miren que eso es un ciclo, muchachos. Esto es cíclico. Y luego vuelvo y sumo 1, ¿cierto? Sumo 1, ¿cierto? Para llegar a 34. Entonces, si yo sigo el ciclo, pues primero es sumar 1 y luego es sumar 5. Entonces, para obtener el que sigue, pues a 34 le sumo 5. Y eso me daría 39, ¿cierto? 39. La respuesta sería la D. Listo, la respuesta sería la D. Esa es con sumas, ¿cierto? Eso es con sumas. Listo. Sería con sumas, muchachos. Vamos a hacer este 5. Listo, este 5. 4, 34, 29, 25. ¿Cuál es el número que sigue? Listo. A ver, este ya va para atrás. ¿Qué operaciones aritméticas le permiten a uno retroceder? O sea, que las cosas disminuyan. La resta. Y la resta y la división, ¿sí o qué? Alguna de esas dos, la resta o la división. En ese caso uno piensa en resta, porque los términos están muy cerquitas, ¿cierto? Entre ellos. Es la misma lógica que con suma y multiplicación. Si los términos se están alejando mucho, es con división, ¿cierto? Uno lo piensa con división. Y si están muy cerquita, es con resta. En ese caso sería con resta, ¿cierto? Del 40 al 34, ¿qué tengo que restar, muchachos? ¿Qué restaría ahí? ¿Qué resta uno ahí para llegar del 40 al 34? 6, ¿cierto? 6. Luego, del 34 al 29, ¿qué restaríamos? 5. Luego uno pensaría, uno intuye que lo que tiene que restar ahí es 4, porque está restando los naturales consecutivos, y en efecto sería 4, porque 29 menos 4 da 25. Entonces el próximo que hay que restar sería ¿cuál? Sería restar ¿cuánto? Si sigo así como con esa secuencia. 3, restar 3, ¿cierto? Restar 3 y 25 menos 3 da 22, ¿cierto? 22. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la B. ¿Listo? La respuesta sería la B, muchachos. Bien. A ver, el otro. ¿Listo? Entonces era con resta. 3, 5, 9, 15, 23. Miren que están muy cerquitas los números. Y está aumentando, entonces eso sería con suma, ¿no? A ver, intentémoslo con suma. Aquí sería sumar 2. 3 más 2, 5.
Luego aquí sumar 4. 5 más 4, 9. Luego sumar 6, ¿cierto? 9 más 6, 15. Luego sumar 8, ¿cierto? A ver, yo les pregunto, ¿cuál es el próximo número que sigue para sumar? Ahí en ese caso, ¿cuál es el próximo que seguiría? 10. 10, ¿sí o qué? Porque aquí estamos sumando los pares. El 2, el 4, el 6, el 8. Entonces sería sumar 10, ¿sí o qué? Sería sumar 10. Y 23 más 10, pues da 33, ¿cierto? Daría 33. La respuesta, la D. ¿Listo? Entonces miren que lo que estamos haciendo ahí un poco es eso, como adecuándonos con las operaciones aritméticas, muchachos. ¿Listo? Entonces, porfa, ustedes, ahí en este momentico, hagan los ejercicios del 7 al 15. ¿Listo? Llega hasta el 15. Vale, entonces mírense en esos y ahorita me cuentan cómo les va. ¿Listo? Mírense en esos, que unos 5 minuticos para que miren esos. ¿Listo? Esos que 3, 6, 7 ejercicios. ¿Listo? Mírense en esos ejercicios y ahorita lo revisamos. Listo, ahorita lo revisamos. Vale. Entonces miren esos y ya en un momentico los socializamos. Listo. Bien.
Bien, muchachos, ¿qué? Yo creo que pudiéramos mirarlos. ¿Les parece? Los ejercicios, ¿cómo les fue con ellos? ¿Cómo les fue con los ejercicios, muchachos? ¿Bien? ¿Pudieron de pronto llegar al término que hacía falta? Bien. Sí, bien, sí, cuénteme. Listo, a ver, ¿quién se anima a hacer este? Lo voy a poner aquí mientras. 10, 12, el séptimo, 24, 26, 52, 54. A ver, ese muchachos, ¿quién se anima? Ese. ¿Quién lo hizo de pronto? La B. ¿Y cómo lo hiciste, Jessica? Cuéntame. Ajá, dale, cuéntame, sí. Yo te voy siguiendo aquí el hilo. Espérame, yo miro aquí. Del 10 al 2. Ajá. Del 10 al 12. Sí. ¿Sumas 2 o qué? Ah, Jessica se nos fue. Entonces, aquí terminemos la fuente. Entonces sería del 10 al 12, sumamos 2, ¿sí o qué? Del 12 al 24 es el doble, no. 24 es el doble de 12, por 2, ¿cierto? Por 2. Y luego, 24 a 26, sumo 2. Y de 26 a 52, el doble, ¿cierto? Multiplico por 2. El doble quiere decir multiplicar por 2, muchachos. 52 a 54 sumo 2. Entonces 54 al que sigue, pues si seguimos ahí como en ese orden, es sumar y multiplicar por 2. O sea, el doble, ¿cierto? Entonces multiplicamos por 2 aquí, ¿cuánto daría? Daría que 108. El doble de 54 es 108. ¿Sí o no? Entonces la respuesta ahí sería la B, ¿cierto? La B. La respuesta ahí, muchachos, sería la B. Listo. La B es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo con esa? Sí. Jessica, ahí volviste de nuevo. Perdón, sí, se me fue. No, dale, tranquila. ¿Habías llegado a 108, sí o no? Sí. Ahí era sumar 2 y multiplicar por 2, ¿cierto? Sumar 2 y multiplicar por 2. Muchachos, una cosa, quiero hacer aquí un paréntesis antes de que sigamos. Es recomendable como para los ejercicios, ¿cierto? Manejar como un vocabulario. Yo le llamo un vocabulario, llaman así un vocabulario matemático. ¿Listo? Que cuando a veces pues mencionan como palabras raritas, ¿cierto? Entonces que uno sepa pues cómo identificar esa palabra qué significa, ¿cierto? Como para hacer el ejercicio, pues porque uno si no la identifica, pues no va a saber qué le están preguntando. Cuestiones aquí a tener presente. Cuando uno le dicen diferencia, ¿qué operación es la diferencia? ¿De pronto saben? No le dicen la diferencia entre dos números. La resta. La resta, ¿cierto? Resta. Si le hablan de producto, ¿qué quiere decir el producto, muchachos? Multiplicación. Multiplicaciones, excelente. Multiplicar, listo, multiplicar. El producto de dos números es la multiplicación de los dos números, listo. Cuando te hablan, ahí se me fue. Cuando te hablan de cociente, ¿qué quiere decir el cociente entre dos números, muchachos? División. División, sí o qué, división. Cuando le hablan a uno de el doble o el triple, el doble en ese caso, como lo habíamos mencionado, el doble, muchachos, quiere decir multiplicar por 2, ¿cierto? Multiplicar por 2. Cuando te dicen el triple, por ejemplo, ¿cierto? El triple quiere decir multiplicar por 3, ¿cierto? Multiplicar por 3. Aquí es por 3. Cuando le dicen a uno el cuádruple, yo lo coloco por acá. El cuádruple, muchachos, cuádruple, ¿cierto? Es multiplicar por 4. Listo, cuádruple, multiplicar por 4. Ya cuando la multiplicación es por más de 4, 5, 6, 7, a uno se lo dicen 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. ¿Listo? Cuando ya la multiplicación se pasa de 4, pues, a multiplicar por 5. Otra manera de decir multiplicar por 5 es 5 veces el número. 5 veces el número. ¿Listo? Bien, a ver, ¿qué otra palabrita ahí se nos puede como aparecer? Listo, ahí lo voy incluyendo pues como dentro del vocabulario matemático, llamémoslo así, listo. Si nos encontramos una palabra rara,
la vamos incluyendo ahí. Listo, es recomendable pues como manejar eso, pues como para uno saber en el ejercicio qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? Hay ejercicios que le dicen, le hablan a uno en términos de esas palabras, ¿cierto? Entonces es importante pues como saber la palabra que quiere decir. Listo, quería hacer pues ese paréntesis. Si nos vamos encontrando palabras raras, las vamos incluyendo aquí, listo, dentro de ese léxico, llamémoslo así, vocabulario matemático. Bien, muchachos, sigamos aquí pues con estos ejercicios. A ver, voy a pegar de una vez estos tres ejercicios y vamos a mirarlos, listo. Estos tres de aquí, muchachos. A ver, el 5, 15, 13, 39, 37. ¿Quién se anima a decirme cómo le fue con ese? ¿Cómo hizo ese? El 8. ¿Alguien se anima a comentarme cómo lo hizo? ¿Cómo lo pensó ese, muchachos? Multipliqué. Multiplicaste, Jonathan. ¿Y cómo multiplicaste? Contame. La primera Sí. por 3. Por 3, sí, ajá. Multiplicaste 5 por 3, 15, sí, muy bien. Y luego... Y 15 menos 13 serían menos 2. Sería, restaste aquí 2, perdón. ¿cierto? Sí. Sí, restaste 2, no está bien. Y luego aquí multiplicas por 3 de nuevo, ¿sí o no? Sí, señor. Multiplicamos por 3, entonces 13 por 3, 39. Y ahí restamos 2. Sí, Restamos señor. 2, ¿cierto? Restamos 2. Entonces restamos 2. Entonces miren que eso es un ciclo. Está multiplicando por 3 y restando 2. Entonces si yo sigo así, ¿qué seguiría aquí, Jonathan? ¿Multiplicar o restar? Sería multiplicar. Multiplicar por 3, ¿cierto? Miren que uno con las unidades lo saca. 3 por 7, 21. Termina en 1. Es la A, ¿cierto? No, Sí, puede ser 41, pues porque el 41 está muy cerquita. Es 111, ¿sí o no? La multiplicación sería 111. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bien. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Bien, muchachos. ¿Estamos de acuerdo con esa? Listo. De pronto, pues, pensaron en la misma. Bien. Entonces, se hará multiplicar y restar, multiplicar y restar. A ver, esta. 5, 10, 8, 24, 21, 84 y 80. A ver, ¿quién se anima a hacer esa, muchachos? ¿Quién se anima de pronto a comentarme cómo la pensó? Esa yo la hice multiplicando y restando también. Entonces vamos a multiplicar, restar. Entonces aquí del 5 al 10, ¿por quién multiplicas, Luz Clarita? Por 2. Por 2, ¿cierto? Y del 10 al 8. Resto 2. Resta 2, ¿cierto? Ahora, del 8 al 24, por multiplicar, ¿sí o no? Multiplicarías por 3. Ajá, exactamente. Y luego restas 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí uno intuye que sería multiplicar por 4, ¿cierto? Y en efecto se da así, 21 por 4 es 84. Y luego le restas 4, ¿cierto? Le restas 4. Sí. Y entonces aquí sería multiplicar por ¿quién? El que sigue. Por 5. Por 5. Y entonces, ¿cuánto daría? 80 por 5. ¿Cuánto te dio, Luz Clarita? Eso me dio... Eso haría 400, ¿no? 400, sí, 400. Genial, excelente. Así es, Luz Clarita, muchas gracias. Listo. La respuesta sería la C. Listo. Ahí sería multiplicar y restar de manera consecutiva, ¿cierto? Por 2 menos 2, por 3 menos 3, por 4 menos 4, por 5 menos 5. Y así sucesivamente. Listo. Bien, excelente, excelente. A ver, el que sigue. Que sigue sería 4, 7, 13, 25, 49. Listo. ¿Quién hizo ese de pronto? ¿Quién se anima a comentarnos cómo hizo ese, muchachos? ¿Alguien se anima a comentarnos ese qué? ¿Cómo le dio? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pensó? Y llegó pues como al resultado. Ese solo fue de sumas. Sumas, listo. Aquí. A ver, Jonathan, sería aquí, del 4 al 7. Más 3. Más 3, listo. Luego del 7 al 13. Más 6. Más 6, sí. Y luego del 13 al 25. Más 12. Más 12. Y luego el 25 al 49. Más 24.
Entonces, ¿ahí qué está pasando, Jonathan, con esos números que estoy sumando? Se están multiplicando los El, de an- abajo. el anterior, el doble, ¿cierto? Sí, Miren señor. que este 6 viene del doble de 3, lo voy a colocar. Este 6 viene del 3 por 2, ¿cierto? Luego, qué pena, luego el 12 viene de 6 por 2, ¿cierto? 6 por 2. Luego el 24 viene de 12 por 2, o sea, el doble del anterior, es el doble del anterior. O sea, lo que yo sumo es el doble del anterior. Entonces, en ese caso, para sumar el que sigue, sería el doble de ¿quién? Sería el doble de 24, ¿cierto? ¿Y el doble de 24 cuánto es? Sería, ¿cuánto te dio Jonathan aquí para sumar? 48. 48, exactamente. Y hacia 49 le sumo 48, ¿cuánto daría? Eso daría que 97, ¿cierto? Te debió haber dado 97. Sí, señor. ¿Sí o no, Jonathan? De la respuesta sería la A, muchachos. Listo, entonces ahí estoy sumando el doble del número anterior. El doble del número anterior. Bien, excelente, excelente. Listo, sigamos aquí. Ya vamos a finalizar. A ver, voy a copiarme estos. Del 11 al 13. Listo. Del 11 al 13. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Estos. A ver, estos, vea, muchachos, de una vez un consejo aquí. Listo, un consejo. Voy a colocar estos números del 11. 2 menos 5, 8 menos 11, 14 menos 17. Vea, una cosa. Ojo, lo que voy a decir solamente es si estamos descubriendo como el número que sigue. O sea, si uno lo que pretende es descubrir el número que sigue, puede hacer esto, pero de resto no. Listo, que no se me malinterprete ahí la situación. Cuando uno en esos ejercicios de secuencias, miren que ahí está alternando el signo, más, luego menos, luego más y luego menos, luego más y luego menos, ¿cierto? Entonces uno podría olvidarse aquí como este menos, ¿cierto? Como que hacer de cuenta que es como ficticio, ¿cierto? A ver, voy a dejarlo ahí, pero uno se puede olvidar de él como para que solamente le queden positivos todos los números, ¿cierto? Entonces voy a colocarlo aquí arribita. Este es más, este es menos. Este es más y este es menos. Este es más y este es menos. Uno ya sabe que los signos van alternando, ¿listo? Ojo, eso lo puedo hacer solo cuando tengo ejercicios de secuencias, que lo que me interesa es descubrir el término que sigue, pero en un ejercicio así normalito no me puedo olvidar de los menos de un momento a otro, no, listo, solamente en esos. Entonces, en ese caso, más bien uno lo hace con los positivos, que con los positivos se vuelve más amable, ¿cierto? Se vuelve más amable el ejercicio. Miren que, qué pena, con los positivos es en suma, pura suma, es sumando de a 3, ¿cierto? 2 más 5, 3, 5 más 3, 8, 8 más 3 daría 11, ¿cierto? 11 más 3 daría 14 y 14 más 3 da 17. Listo. Ah, bueno, aquí les cuento algo así, un paréntesis. Voy a hacer aquí un paréntesis con este ejercicio. Primero descubramos los números que siguen. Entonces aquí sería el 17 sumarle 3, ¿cierto? 17 sumándole 3. Eso me da que 20, ¿cierto? 20. Aquí el número que seguiría, me preguntan los últimos dos, X y Y. Entonces la X es el que sigue. Entonces aquí seguiría un 20. Esa sería la X. Que ¿cómo sería positivo? ¿Cierto? Esa sería la X, la X. Y el otro que sigue, sumar 3. ¿Sí o qué? Sumar 3. Entonces si sumo 3, me daría 23, ¿cierto? Que sería la Y, muchachos. Y si sigo con los signos, como este fue positivo, pues el que sigue es negativo, ¿cierto? Negativo. Bien. Entonces, así quedaría, ¿sí o no? Entonces, sería la Y igual a 23, ¿cierto? La Y sería en este caso igual a 23, muchachos. De los números que siguen serían 20 positivo y 23 negativo. ¿Listo? 20 positivo, 23 negativo. La respuesta sería la D. ¿Listo? La respuesta sería la D. A ver, antes de comentarles otra cuestión aquí con ese ejercicio, ¿me hago entender? ¿Es claro el ejercicio, muchachos? Sí. Listo, entonces solamente se pueden olvidar de los menos si están descubriendo el número que sigue. Ojo pues, ya si el ejercicio tiene, si es otro tipo de ejercicio, no. Ojo pues, listo. Lo que les quería comentar era esto de una vez, vea. Les voy a comentar de una vez, voy a hacer el paréntesis aquí de una vez.
Estas secuencias, cuando uno le suma siempre un término constante, miren que siempre estoy sumando a 3. No sé si han escuchado ese nombre en algún momento, ¿cierto? Se los voy a mencionar aquí por si alguna vez lo escuchan. Eso se llama así, progresiones aritméticas, ¿cierto? Las progresiones aritméticas, muchachos. Las progresiones aritméticas son aquellas en las cuales yo sumo de manera constante una cantidad, ¿cierto? Esa cantidad que sumo se llama, de hecho, diferencia, la diferencia. ¿Listo? En este caso la diferencia es 3, ¿vale? La diferencia sería 3. Con las secuencias aritméticas sucede una cosa muy particular, y es que a uno le pueden preguntar un término muy alto. A uno con las progresiones aritméticas le pueden preguntar un número muy alto. Con las progresiones aritméticas. Te pueden, aquí inclusive pudieran haber preguntado el término 1000, no sé, el término 100, ¿cierto? El término 100. Entonces, vea, yo les enseño, pues como aquí les enseño, no, les muestro como una estrategia que funciona muy bien con ese tipo de progresiones, con las secuencias aritméticas. Llamémosle secuencias, el nombre es lo de menos, pues, listo. Entonces, a ver, se las voy a colocar aquí, 2, 5, 8, va a colocarla ya positiva, pues 11, 14, 17. Listo. Ahí tranquilamente me hubieran podido preguntar un término muy alto. Entonces esta sería la posición 1, esta sería la posición 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿cierto? Eso que yo indico arriba en verdecito es la posición del número, muchachos. La posición. Listo, la posición. Bien. Entonces me pueden preguntar cuál es la posición número 30 o la posición número 40. Hay una manera de llegar más rápido allá sin necesidad de irse sumando de 3 en 3, ¿cierto? Yo les voy a mostrar de una vez. Entonces aquí estoy sumando a 3, muchachos, ¿cierto? Aquí estoy sumando de a 3. ¿Listo? En ese caso, entonces, las secuencias aritméticas siempre se comportan como la tabla de multiplicar del número que estoy sumando, en ese caso la tabla del 3, sumándole o restándole a alguna cosa para ajustar, ¿cierto? Por ejemplo, este 2 ustedes lo pueden ver así, este 2 se puede ver como 3 por 1, 3 por la posición, 3 por 1, ¿cierto? 3 por 1 da 3. Pero como realmente me debe dar 2, entonces 3 por 1 menos 1, ¿cierto? Se puede ver la posición 1, por ejemplo. La posición 2 sería 3 por 2, ¿cierto? 3 por 2. 3 por 2 me da 6, ¿cierto? 3 por 2 me da 6. Menos 1 daría 5. Miren que básicamente es la tabla del 3 menos 1. Es la tabla del 3 menos 1. Este 8, ¿cómo se puede ver? Se puede ver como 3 por 3, ¿cierto? Ese 8 se puede ver como 3 por 3 menos 1, ¿cierto? Porque 3 por 3 da 9 y 9 menos 1 daría 8. Miren que es la tabla del 3 restándole 1. Es la tabla del 3 restándole 1, ¿cierto? Este 11, ¿cómo se puede ver? Sería 3 por 4, 3 por la posición, 3 por 4, menos 1, ¿cierto? 3 por 4 menos 1. Ese 5, ese 1 que estoy restando ahí es como el ajuste que uno le hace a la tabla del 3. En ese caso le estoy restando de a 1. Ese es como el ajuste. Eso es como el ajuste, ¿cierto? El 14, ¿cómo puede ver el 14? Sería 3 por la posición, 3 por 5, ¿cierto? La posición 5. 3 por 5, 15 menos 1, 14. Y finalmente este 17, ¿cómo se puede ver? Ese 17 se puede ver como 3 por la posición, 3 por 6, 18, menos 1 daría 17, ¿cierto? Entonces miren que ese 1 que siempre estoy restando es como el ajuste que le estamos haciendo a la tabla del 3, Si usted lo quiere escribir de manera más general, de manera un poco más matemática, ¿cierto? Eso se puede escribir así, muchachos. Vea, yo les muestro cómo se puede escribir eso. Eso se puede escribir como, véalo pues, 3 por la posición. Supongamos que la posición es n. Generalmente la posición en secuencias, en los ejercicios de secuencias, le colocan la letra n. Entonces, una manera más general de ver esto sería 3 por n, donde n es la posición, o sea, la posición 1, 2, 3, 4, 5, la que yo desee, pues, 3 por n, hasta ahí va la tabla del 3. O sea, este término es la tabla del 3, muchachos. Esto es la tabla del 3. ¿Listo? Ese término que yo coloco ahí, 3 por n, es la tabla del 3. Hasta ahí es la tabla del 3. Menos 1. Ese 1 que yo resté ahí es como el ajuste que uno le está haciendo a la secuencia, ¿cierto? Y esta n, muchachos, es la posición.
Listo, la posición que a mí me interesa. Listo. Entonces, una manera de ver como la secuencia de manera más general sería 3 por n menos 1, ¿cierto? 3 por n menos 1. Entonces, en ese caso, yo les pregunto, ¿cuál sería de acuerdo a eso la posición 30? ¿Qué número iría en la posición 30, muchachos? En la posición 30, ¿qué número va? Si seguimos ahí como con ese patrón de formación. ¿Quién me dice qué número iría aquí en la posición 30? ¿O cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? 20, ¿no? Sería 20, a ver, hagámoslo, sería 3, sería la tabla del 3, o sea, 3 por la posición, 3 por 30, ¿cierto? 3 por 30. ¿Cuánto da 3 por 30, muchachos? ¿Cuánto daría 3 por 30? 90. 90, ¿cierto? Y a eso le debo restar ¿cuánto? 1. 1, ¿cierto? Le restó 1, ¿sí o no? Le restó 1. Entonces sería 3 por 30 a 90. Menos 1 daría ¿cuánto? 89. Listo. ¿Me hago entender, muchachos, con eso que les acabo de mencionar ahí? Ok, cuéntenme. Profe, entonces, por ejemplo, los ejercicios de progresión aritmética, Siempre sucede así. Siempre funciona así. Es la tabla de multiplicar del número que está sumando, sumándole o restándole otra cosa. En este caso le restamos 1. Puede ser que le estaría sumando, por ejemplo, 4. Eso depende de cómo se estén dando los términos. Les voy a dar otro ejemplo. Pero antes de darles otro ejemplo, ¿me hago entender como con la idea, muchachos? ¿Me siguen ahí un poco con la idea? Sí. ¿Sí? A ver, dime, claro. Una pregunta. Ajá. Entonces, la posición sería en este caso 30, no Sí. sería... En la posición 30 está el número 89. Oh, listo. La posición es, sí, la 30, ¿listo? No es el término, sino la posición, ¿listo? Listo. A ver, en esta misma secuencia, ¿cuál sería la posición 55? ¿Cuál es el número que va en la posición 55? En esa misma secuencia. ¿Cómo lo sacamos? Dígame cómo sacamos este. A ver, ¿cómo lo sacaríamos? ¿Cómo lo obtendríamos? Ese término. ¿Quién me dice? ¿Cómo Sería... Ajá, dale, cuéntame. Sería 55 Sería 3 por 3. Ajá, excelente. O sea, 3 menos por... 1. Exactamente, 3 por 55 menos 1, ¿cierto? 3 por 55, o sea, la tabla del 3 menos 1. Entonces, ¿cuánto da esto? A ver, ¿cuánto da esto? ¿Me ayudan con esta operación? 165. 165 menos 1. ¿Ya le restaste del 1? Creo que no. No. Es menos 1 a 164, ¿cierto? Menos 1. ¿Cuál es el término que ocupa la posición 55? 164. Eso. Entonces, ojo, en esas secuencias pueden preguntar términos muy altos, muy altos. Hagamos otro ejemplo aquí, voy a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Ojo que a la UDEA le gusta mucho esa secuencia, la aritmética. Le gusta preguntarla. ¿Listo? Le gusta preguntarla. A ver, voy a sacar aquí otro ejemplo para que miremos. ¿Listo? A ver, la posición voy a colocarla arriba. Posición 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer las primeras 4. Y los términos son, no sé, pongámosle aquí un 5, pongámosle un 6. Un 6, un 10, un 14 y un 18, ¿cierto? Primero es como de pillarse que estoy sumando, ¿cierto? Ahí estaría sumando a cuánto en cuánto, muchachos. De 6 a 10, ¿cuánto sumaría? 4. 4, ¿cierto? De 6 a 10, 4. De 10 a 14, ¿cuánto sumo? ¿Cuánto sumaría aquí? 4. 4. Estoy sumando a 4, ¿cierto? Esto es sumando a 4. ¿Listo? Entonces uno dice esto. Los términos en la tabla del 4. O sea, esos términos que estoy pintando en amarillo en la tabla del 4. Sumándole o restándole otra cosa. Vamos a descubrir que le estoy sumando o restando. A ver, este 6. Entonces uno dice, este 6 viene. ¿Este 6 de dónde viene? Este 6 viene de 4 por 1. ¿Cuánto da 4 por 1? 4. ¿Y qué le estoy sumando a quién le estaría sumando, cierto? ¿De a cuánto le estaría sumando? En ese caso, de a 2, ¿cierto? 4. El ajuste es como 2. O sea, esta es la tabla del 4. Esta es la tabla del 4 sumándole 2. Básicamente eso es lo que está pasando. La tabla del 4 sumándole 2. A ver, ¿este 10 de dónde viene? Este 10 viene de 4 por 2. Usted, o sea, ojo.
Usted solamente necesita hacer el chequeo del primero y ya, porque los otros van a seguir siendo lo mismo. Lo que pasa es que yo aquí le muestro varios como para que se dé cuenta, pero solamente con hacer el chequeo del primero es suficiente. Entonces, el segundo, ¿cómo sería? 4 por 2, ¿cuánto me da 4 por 2, muchachos? 4 por 2, 8. Más 2, miren que el ajuste es de 2. Más 2 daría 10. ¿Cómo sería el tercero? ¿Cierto? Entonces, el tercero es 4 por 3, ¿cierto? 4 por 3 da 12. Más 2 me daría 14. ¿Sí lo ven? Y miren que el cuarto sería 4 por 4, ¿cierto? El cuarto sería 4 por 4. 4 por 4 daría 16, ¿cierto? Más 2 daría 18. Listo. Entonces miren que básicamente este ejemplo es la tabla del 4 sumándole 2. Es la tabla del 4 sumándole 2. La puede ver así. La tabla del 4 sumándole 2. Entonces, a ver, yo les pregunto por aquí una posición muy alta. Les pregunto la posición 25. ¿Cuál sería la posición 25, muchachos? ¿Quién me dice cuál sería la posición número 25? 25 por 4. Ajá, 25 por 4, ¿cierto? O sea, 4 por 25, ¿cierto? 4 por 25. ¿Y luego qué le hago a eso? 4 Más por 20, 2. más 2, ¿cierto? Más 2, excelente, excelente. ¿Y cuánto da esto, muchachos? ¿Cuánto daría esa operación ahí? ¿Cuánto les da eso? Eso daría, ¿qué? 102, ¿sí o no? 102, ¿cierto? 102. Chicos, ¿estamos de acuerdo con esto? Esa sería la posición 25. O sea, la posición 25 la ocupa el término 102. Entonces, pilas. O que en estas secuencias pueden preguntar términos muy altos en las aritméticas. Ya sabemos cómo funciona. Es la tabla del número que estoy sumando, restándole o sumándole otra cosa. Por ejemplo, en este ejercicio, uno puede decir que esto lo puede escribir así. Lo puede escribir así. 4 por la posición, o sea, 4 por n, ¿cierto? Sumándole 2. Eso básicamente que está diciendo es la tabla del 4 sumándole 2. La tabla del 4 sumándole 2. Bien. ¿Me hago entender, muchachos? ¿Es claro eso? O quizás hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Cuéntenme, muchachos, cuéntenme. Esto es importante. ¿Alguien levantó la mano, creo? ¿No vi? Cuéntenme, muchachos. ¿Es claro? Sí. Para los demás, ¿qué? ¿Nos siguieron ahí con la idea? Es claro, profe. Listo, perfecto. ¿Los demás qué? ¿Full? Bien, eso es importante. Listo, por eso me quise detener ahí como un momentico, pues, aprovechando que ese ejercicio que acabamos de hacer era pues como de aritméticas. ¿Listo? Bien, vamos bien, ¿cierto? Bien, muchachos. Sigamos entonces aquí pues con los otros. Listo, con los otros. Entonces ahí me quise detener un momentico para hablarles de secuencias aritméticas. Ahorita en los ejercicios nos vamos a encontrar problemas ya aplicados, pues, listo. Problemas aplicados en donde estas cositas pues van a valer la pena. Listo. Bien, el 12, a ver, voy a sacar por aquí el 12. Listo, el 12 es la misma historia en cuanto a los signos como el 11, ¿cierto? Usted se puede olvidar de los signos y solamente verla como positivos, ¿cierto? Entonces vea, 1, 2, luego sigue menos 6, menos 24, ¿listo? Luego sigue 120 y 720, ¿cierto? A ver, voy a bajarla más, muchachos, para que se vea, ¿listo? Bien, entonces sería esa, ¿cierto? Sería esa. Entonces, ¿cuál es el número que sigue? Ojo, en este caso, venga, corramos esto, bajémosla del todo, muchachos, para que la hagamos bien aquí. Listo. Entonces, en ese caso, ¿usted qué puede hacer? Puede hacer esto, puede borrar estos signos de aquí, ya sabe que eso va más y más. Luego sigue menos y menos. Luego sigue más y más. Entonces, usted ya sabe que los otros dos que sigan van a ser menos y menos, ¿cierto? Para que no se complique ahí con esa cuestión de los signos. Es para eso. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cómo les dio esta, muchachos? ¿Cómo les dio esa secuencia? Multiplicando. Entonces, aquí sería 1 por 2, 2. Luego 2 por 3, 6. ¿Así te refieres, Sarita? Sí. Sí, listo. Luego sigue, entonces, por 2, por 3. Entonces, uno intuye que el que sigue es multiplicar por 4.
Y en efecto sería así, 6 por 4, 24, ¿cierto? Luego el que sigue sería multiplicar por 5, 24 por 5, 120. Luego el que sigue sería multiplicar por 6, ¿cierto? Que 120 por 6 da 720. Y entonces el que sigue sería multiplicar por 7, ¿sí o no? Multiplicar por 7. Y ya sabe que va negativo, pues, uno ya sabe que va negativo. ¿Cuánto daría esto? ¿Cuánto daría 720 por 7? ¿Cuánto daría ahí? 5040. ¿Sí? ¿Sí o qué? 5040 te debió haber dado Sarita, ¿sí o no? 5040 daría, ¿cierto? 5040. Entonces la respuesta en este caso sería, ya sabemos que queda negativo, sería la C, ¿cierto? Menos 5040. Listo, menos 5040. Bien, ahí estamos con ese. Listo, menos 5040. El otro, muchachos, el 14, el 13, perdón, sería 100, 99, 95, 86 y 70. A ver, ¿cuál es el que sigue? De pronto, ¿quién lo hizo, muchachos? ¿Quién lo hizo ese? ¿Ese cuánto les dio? Ese ejercicio. De pronto alguien se anima, muchachos. En ese, ¿cuánto les dio ese? De pronto. ¿No? Vamos a mirarlo pues. Entonces aquí sería, aquí restó 1. Del 100 restó 1 para llegar al 99. Luego el 99 al 95 restó 4. ¿Cierto? Restó 4. Luego el 95 al 86 restó, ¿qué? Restaría, ¿ahí cuánto restaría? Restaría 9, ¿cierto? Restaría 9. Del 95 al 86 restaría 9. Y luego el 86 al 70 restó 16. Ahí sería con resta, muchachos, ¿cierto? Sería con resta. A ver, si uno ve como las diferencias entre estos números que está restando, guardan una diferencia que se va comportando así. Del 1 al 4, la diferencia es de 3. Del 4 al 9, la diferencia es de 5. Del 9 al 16, la diferencia es de 7. Miren que las diferencias son impares, 3, 5, 7, ¿cierto? Entonces luego la diferencia que seguiría es 9, ¿cierto? La diferencia que sigue aquí es 9, ¿cierto? Entonces si yo guardo una diferencia de 9, al 70 le estaría restando ¿cuánto? 16 menos 9 sería 25, ¿cierto? La diferencia ahí. Y entonces 70 menos 25, ¿cuánto da? Eso daría 45, ¿sí o no? ¿Estamos claros con esta, muchachos? Con esta que acaba de ser ahí. Miren que las diferencias siempre son los impares. Los impares. El 3, el 5, el 7, el 9. De ahí seguiría el 11, ¿cierto? ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Me siguieron ahí con esa? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Miren que otra... Profe, Sí, qué dime. pena. Es Ajá. que yo estaba teniendo problemas de conexión, entonces no pude ver cómo se solucionó esta. Yo tenía dudas con esta. Mira, yo te la vuelvo y te la muestro aquí. Aquí Gracias. sería... No, dale. Entonces aquí sería, del 100 al 99 restó 1, ¿cierto? Del 99 al 95 restó 4. Del 95 al 86 restó 9. Del 86 al 70 restó 16. Hasta ahí iba, ¿cierto? Hasta ahí iba. Entonces, yo les decía esto. Una manera de mirarla, una manera, no es la única. Voy a borrar este número aquí. Aquí restó el 9. Una manera de mirarla es que mira que están pegando como un salto de 3 estos números que estoy restando. Están pegando como un salto de 3. Desde el 1, de 3 no, de los impares. Del 1 al 4 serían 3. Del 4 al 9 serían 5, ¿cierto? Del 4 al 9, pues me refiero a los que estoy restando. Del 9 al 16 sería 7, ¿sí lo ves? Mira estos numeritos que van quedando aquí, 3, 5, 7, esos son los impares. ¿Sí me sigues ahí, Luz Clarita? Sí, hasta ahí muy bien. Entonces, ¿cuál es el próximo impar que le sigue? Al 7, mira que aquí van con los El impares. 9. El 9, ¿cierto? Entonces ese 9 se lo tengo que cargar al 16. 16, si le cargo 9, o sea, si le sumo 9, pues serían ¿cuántos? 25, ¿cierto? Entonces al 70 debo restarle 25. ¿Sí lo ves, Luz Clarita?
Sí, profe, ahí. Ya Listo. entendí, gracias. Entonces sería 70 menos 25, eso daría 45. Daría 45 el que sigue ahí, muchachos. Listo. Daría 45. Vale, daría 45. De la respuesta sería la B, ¿cierto? 45. Listo. Esa sería pues ahí la secuencia. Una cosa, muchachos, estos numeritos que están quedando aquí en morado, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, también reciben como un nombre particular, ¿cierto? Se las voy a mencionar por aquí de una vez. Entonces, llevamos las aritméticas como digámoslo así, secuencias especiales. Las aritméticas son una de ellas, ¿cierto? Otra secuencia que puede considerarse especial, pues me refiero a especiales porque la universidad suele preguntarlas mucho, ¿cierto? Esa que les voy a colocar aquí, el 1, el 4, el 9, el 16, luego sigue el 25. Estos números, miren que también se pueden ver así. Este 1 sería 1 por 1, ¿cierto? Este 4 sería 2 por 2, ¿cierto? Este 9 sería 3 por 3, ¿cierto? Este 16 sería 4 por 4, ¿listo? Este 25, muchachos, sería 5 por 5, ¿cierto? Esos números que yo estoy colocando ahí reciben este nombre. Esos números que viene a multiplicar el número consigo mismo, ¿cierto? Esos se llaman así, esos se llaman cuadrados perfectos. Listo, cuadrados perfectos. Cuando lleguen a escuchar ese nombre, eso se refiere a eso. La universidad le gusta también esa secuencia, pues como colocarla en los problemas, colocarla en los ejercicios, ¿cierto? Entonces, básicamente los cuadrados perfectos, ¿qué son? Es multiplicar el número consigo mismo. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Otra manera de escribir eso sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿cierto? 5 al cuadrado. Otra manera de escribir eso sería que si lo queremos ver por posición, ¿cierto? Por posición, esa sería la posición 1, sería la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5. Y así sucesivamente, ¿cierto? Así sucesivamente. Vamos a sacar aquí unos cuantos, pues, unos cuantos más. 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿cuál sería el de la posición 6, muchachos? Según eso. ¿Cuál sería el de la posición 6? El que sigue del 25. ¿Cuál es el que sigue de 25? 36. 36. 36 sería 6 por 6. 6 por 6, ¿cierto? El que sigue aquí, ¿cuál seguiría? 49. 49, ¿cierto? 7 por 7. El que sigue, ¿cuál sería el que sigue, muchachos? 8 por 8, ¿sí o qué? 64. 8 por 8, 64. Luego sigue ¿cuál? 9 por 9, 81. 81. Y luego 10 por 10, 100, ¿sí o qué? 100. Mire que uno devolviéndose saca la raíz cuadrada también, ¿cierto? La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, si continúa así, uno dice la raíz cuadrada de 36 sería 6. La raíz cuadrada de 49 sería 7. 7 por 7. La raíz cuadrada de 64 sería 8. 8 por 8. Este sería 9 por 9, ¿cierto? O 9 al cuadrado y este sería 10 por 10 o 10 al cuadrado. ¿Listo? Esa secuencia se llama así, muchachos, los cuadrados perfectos, así se le dice. ¿Listo? Así se le llama. Esta sería 6 a la 2, 7 a la 2, 8 a la 2, 9 a la 2, ¿cierto? 10 a la 2. Muchachos, un consejo. Por lo menos, los cuadrados perfectos hasta el 15. Por lo menos. Los cuadrados perfectos hasta el 15, ¿vale? ¿Alguien me va a comentar algo? No sé, alguien tiene como el micrófono abierto, creo. Alguien como que de pronto por ahí tiene el micrófono abierto. Listo, bien. Entonces, por lo menos, muchachos, esos cuadrados, por lo menos, hasta el 15, muchachos, por lo menos hasta el 15. Vamos a terminar de hacer pues aquí como la tablita, listo. Ahí vamos en el 10, 11, 12... Esos números más adelante nos los vamos a encontrar en geometría, cuando estemos hablando de áreas de cuadrados. Las áreas de cuadrados tienen que ver con esos numeritos.
O sea, con estos que estoy colocando aquí en morado, ¿cierto? El 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, 49, 64, 81, 100. Esos numeritos nos los vamos a volver a encontrar en geometría. Listo, por eso es que me estoy deteniendo pues aquí como un poco. A ver, ¿cuál sigue aquí, muchachos? ¿Cuánto sería el de 11? La posición 11. ¿Cuál sería el que sigue ahí? Sería 11 por 11, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto daría el que sigue? Muchachos. 121. 121. Luego, ¿cuál sigue? 12 por 12. ¿Cuál sería el de 12 por 12? Sería 144, ¿cierto? 144. ¿Cuál sería el de 13 por 13? 169. El de 14 por 14 sería 196. Y el de 15 por 15 daría 225. Listo. También pueden, recuerden, sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Si ustedes le preguntan, más adelante nos lo vamos a encontrar. Raíz cuadrada de 121, 11. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque 11 por 11 da 121. Raíz cuadrada de 144, 12. Porque 12 por 12 da 144. Raíz cuadrada de 169, 13. Listo, 13. 13 por 13. Este sería 14 por 14, ¿cierto? 14 por 14, muchachos. Y el último, ¿cierto? Sería 15 por 15. Bien, ahí se las dejo la secuencia. Es importante que la tengan muy en la pupila, muy presente, porque la universidad también suele preguntarla en los problemas. Yo creo que ahí se ve como muy global, de manera global. Listo, ahí se las dejo, ahí se las dejo. Esa se llama los cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos. Listo. Básicamente es coger los números consecutivos e irlos elevando al cuadrado. 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2 y así sucesivamente. Listo. Ahorita pues que estemos haciendo como ejercicios prácticos, nos la vamos a encontrar seguramente. ¿Estamos de acuerdo con esa? Listo. Con esa secuencia. Listo. Salen los cuadrados perfectos. Bien, vamos entonces con dos, digámoslo así, dos secuencias que vale la pena tenerlas ahí como presentes. Las aritméticas y los cuadrados perfectos. Ahí vamos con dos. Listo, dos que vale la pena tener ahí como en el bolsillo, tener presentes. Listo. Bien, miremos entonces para que finalicemos aquí 14 y 15. Listo, para que finalicemos aquí como con este recorrido muy global de patrones de formación, muchachos. Listo. Estas dos. A ver, estas dos. A ver esta. 80, 78, 75, ¿listo? 70, 63, 52 y 39. ¿Cómo les dio esa, muchachos? ¿Cómo les dio esa? ¿En esa qué resultado les dio? ¿A qué resultados llegaron en esa? De pronto alguien se anima para esta sucesión, para esta secuencia, pues, ¿a cuál llegaron de pronto? A ver, miremosla. Voy restando de a 2. ¿De a 2? Sí. Listo, entonces dice, de 80 a 78 restó 8. Luego 78 a 75 restaría, ve aquí restó 2, perdón, aquí restó 2. Listo. Sí. Luego aquí restó 3, ¿cierto? Luego aquí restaría 5, no, restaría 5. Luego aquí restaríamos, ¿qué? 7. Luego aquí restaríamos, ¿ahí cuánto restaríamos? 11, no, ahí restaríamos 11. Luego aquí restaríamos 13, ¿cierto? Sí, ok, ahí vamos con eso. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, lo que dice un poco, creo que era, ¿quién me decía? Valentina. Entonces miran que el 2 al 3 resté 1. O sea, pegué un salto de 1, pues. Del 3 al 5, un salto de 2. Del 5 al 7, un salto de 2. Pero del 7 al 11, un salto de 4. Y del 11 al 13, un salto de 2. Está como desorganizado, ¿cierto? No está como bien estructurado ahí la cuestión con esos números que van quedando abajo, ¿cierto? Porque pego diferentes saltos en diferentes momentos. Entonces está como bien definido ahí como esa secuencia, ¿cierto?
A ver, esos numeritos que están quedando aquí abajo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, no se les hacen como conocidos. Esos numeritos reciben un nombre particular. De pronto, ¿quién los pudo identificar, muchachos? Esos numeritos que pongo en amarillo. Esos numeritos reciben inclusive el nombre de un familiar. ¿Cómo Los se números llama? primos. Esos son los números primos. Esos son los famosos números primos. Luego hablaremos pues de los primos más adelante cuando estemos en aritmética. Pero los primos pues solamente son aquellos que tienen solo dos divisores. El 1 y el mismo, ¿cierto? El 1 y el mismo. Miren que los divisores del 2 son el 1 y el 2. Los divisores del 3 son el 1 y el 3. Los divisores del 5, el 1 y el 5. Ese sería el 1 y el 7. El 11 sería el 1 y el 11. El 13 sería el 1 y el 13. Entonces miren que los divisores de los primos son solamente dos. El 1 y el mismo, ¿cierto? Esos son los famosos números primos, muchachos, los números primos. Entonces, ¿cuál es el número que sigue aquí para restar? Pues el próximo primo. ¿Cuál es el primo que le sigue a 13, muchachos? ¿Qué primo seguiría de 13? De pronto, ¿quién lo ve? El que sigue de 13. ¿Quién seguiría de 13, muchachos? El primo que sigue de 13. ¿No es el 17? El 17, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno se pone a buscar, el 14 no es primo. ¿Por qué no es primo? Pues porque es par, pues tiene al 2 como divisor, entonces no puede ser primo. El 15 no puede ser primo porque tiene quinta. Este 15 no es primo porque tiene quinta, o sea, tiene al 5 como divisor. El 16 no es primo porque el 16 tiene mitad. Entonces no puede ser primo porque tiene al 2 como divisor. El 17 es el próximo primo que sigue. ¿Por qué 17? Porque 17 solamente tiene dos divisores. A él mismo y al 1, ¿cierto? Entonces aquí sería 39 restarle 17. Y si a 39 le resto 17, ¿cuánto me daría eso, muchachos? ¿Cuánto daría eso? Esto daría, ¿qué? 22, ¿cierto? Esto daría 22. Esto me daría 22, ¿sí o no? Esto daría 22. Entonces el número que sigue sería 22. La respuesta sería la D. Entonces básicamente ahí, muchachos, estoy restando los números primos. Estoy restando los números primos. ¿Listo? Estoy restando los números primos. Bien, vamos ahí. Listo. Vamos ahí. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Con esa secuencia? ¿Alguna duda? ¿Listo? Bien, y ya la última, a ver, ¿cuánto les dio la última, muchachos? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Cuál es el número que sigue? ¿Cuánto les dio esa? De pronto alguien logró llegar al resultado de esa, muchachos. Esto es cultura general, ¿no? Es la sucesión de Fibonacci. Excelente, Mateo, sí. Eso de hecho es una sucesión que también vale la pena tener en el bolsillo porque la UDEA también suele evaluarla mucho. Vea. La secuencia de Fibonacci, la famosa secuencia de Fibonacci empieza con dos números fijos, el 0 y el 1, ¿cierto? El 0 y el 1. Entonces los números que siguen se van obteniendo como la suma de los dos anteriores. Miren que en este caso sería 0 más 1 da 1, ¿cierto? 1 más 1 daría 2. 2 más 1 daría 3. 2 más 3 da 5. 5 más 3 da 8. 8 más 5 daría 13. 13 más 8 daría 21. Miren que esa es la famosa sucesión de Fibonacci. Así se le llama. Voy a colocarles el nombre por aquí. ¿Listo? Sucesión de Fibonacci, secuencia de Fibonacci, ¿cierto? Secuencia de Fibonacci. Esa es la famosa secuencia de Fibonacci. Así como a modo de cultura general, muchachos, la sucesión Fibonacci fue un matemático italiano, ¿cierto? Es el siglo XV, ¿cierto? Fibonacci descubrió esa sucesión con la reproducción de conejos. Los conejos se reproducen siguiendo esa sucesión. Las abejas también. Algunos árboles crecen siguiendo esa sucesión. Algunas aves vuelan siguiendo esa sucesión. Bien, esa sucesión es demasiado aplicada en matemáticas, muchachos. Se aplica no solamente en matemáticas, en diferentes ámbitos de diferentes fenómenos de la vida cotidiana, en la vida real, ¿cierto? En biología,
en ingeniería, en economía, en matemáticas, en ciencias, en física, en fin, es una sucesión muy estudiada en las matemáticas, la famosa sucesión de Fibonacci. Les voy a dejar por aquí, ahí en el chat, para que aquellas personas pues que deseen como indagar más al respecto, lo hagan, ¿cierto? Les voy a dejar por aquí como el link de la sucesión de Fibonacci para que se lean cositas, listo, para que se lean cositas de la sucesión de Fibonacci, se las voy a dejar por aquí en el chat, muchachos, para que miren cositas ahí de la sucesión de Fibonacci, listo, ahí se las dejo para que la miren, y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me cuentan, listo. Entonces, básicamente la sucesión de Fibonacci, muchachos, es partir de dos números iniciales, el 0 y el 1, ¿cierto? Generalmente son el 0 y el 1, pueden ser cualquier otros, y los que siguen los voy obteniendo como la suma de los dos anteriores, ¿cierto? Entonces miren que en este caso yo digo, el 1 es un 0 más 1, este 2 que sigue aquí es 1 más 1, 3, 2 más 1, 5, 3 más 2, 8, 5 más 3, 13, 8 más 5, 21, entonces sería 13 más 8. El que sigue, entonces va a ser ¿qué? 13 más 21, ¿cierto? 13 más 21, ¿cuánto daría? Daría 34, ¿cierto? Esto daría 34. Entonces el número que sigue, muchachos, sería 34. Esa es la famosa sucesión de Fibonacci. ¿Listo? La respuesta sería la C. Bien. Entonces miren que dentro de ese compendio de ejercicios les mencioné como 3 secuencias que vale la pena tener en el bolsillo, tener presente, porque la universidad suele evaluarlas mucho, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3? Son aritméticas, que ya sabemos que es la tabla de multiplicar del número que estoy sumándolo, restándole cualquier otra cosa. Progresiones aritméticas, secuencias aritméticas. Los cuadrados perfectos es tomar los números naturales e irlos elevando al cuadrado, ¿cierto? Y la otra sería la secuencia de Fibonacci. Listo. Esas son como 3 secuencias especiales que vale la pena tener en el bolsillo y tener presentes para los ejercicios tipo UDEA, porque la UDEA suele evaluarlas mucho. Listo. Bien, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda de pronto hasta el momento con respecto pues a lo que hemos aquí como trabajado. Ya lo que vamos a hacer es hacer ejercicios ya con un contexto, o sea, ejercicios prácticos, pues, que ese es el otro taller que les voy a enviar ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Sí, contame, Mateo, contame. A ver, Mira, ¿sabes? perdón si la Ajá. pregunta es un poquito off topic, No, pero no. pues No, dale, se me dale. olvidó. Los simulacros se activan a partir del lunes, ¿no? O a partir de hoy. A partir del lunes. Listo. O sea, esta semana que sigue va a estar habilitado el simulacro 2. Listo. Se activan a partir del lunes, muchachos. Del lunes. ¿Listo? O sea, a ver. O sea, los simulacros ustedes los pueden presentar si quieren ya. Lo que pasa es que yo lo que hago es que, por ejemplo, hoy domingo, yo me siento ahorita más tarde y les voy adecuando el simulacro de acuerdo pues a lo que vamos trabajando aquí en clase. Listo, entonces por eso yo les recomiendo que lo presenten más bien a partir del lunes, porque yo los domingos me siento en la tarde y lo voy como adecuando pues de acuerdo a lo que vamos viendo aquí en clase. Entonces, por ejemplo, el simulacro de esta semana va a ser de eso que estamos aquí trabajando, de secuencias. ¿Estamos de acuerdo, Mateo? No sé si con eso respondo tu pregunta. ¿Listo? Listo, eso es. Bien, muchachos, entonces les voy a poner ahí el taller complementario de secuencias, ya hicimos el de ejercitación, que era el que estamos ahí rayando, listo, como para que nos adecuáramos. Entonces les voy a poner taller complementario 2. Ese taller es de secuencias, listo. Entonces con ese vamos a estar trabajando ya los ejercicios prácticos en secuencias, listo. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Cuéntenme. No sé si hay algún comentario que agregar, que adicionar. ¿Listo? ¿Están ahí conmigo? ¿Sí? ¿Sí están ahí conmigo aún o no? Sí. ¿Listo? Estamos ahí. Bien. Entonces ahora parémonos en el taller. ¿Listo? Voy a hacer el primer ejercicio. Ya ese ejercicio tiene un contexto, ¿cierto? Así es como usualmente suele evaluar pues, la Universidad de Antioquia.
Ahorita vamos sacando ejercicios de los exámenes de admisión, como hemos hecho pues como en las otras sesiones, ¿cierto? Que yo les voy proponiendo ejercicios de exámenes de admisión. Igual esos talleres pues tienen ejercicios pues extraídos también de los exámenes de admisión, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer el 1 al 4 del taller complementario 2, el que les acabo de enviar ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio. Voy a hacer ese. ¿Listo? Miren que ese ejercicio ya tiene un contexto, o sea, el ejercicio ya le da a uno como un contexto, ¿cierto? Ya tiene como un contexto, ¿bien? Que sería muchachos, ¿vale? ¿Listo? Miren que ya tiene como un contexto el problema, pues. Vamos a hacer entonces ese, ¿listo? Voy a hacer ese y ya ustedes van haciendo otros, ¿listo? A ver, las primeras 2 preguntas voy a pegarlas aquí, ¿listo? Voy a pegar aquí las primeras 2 preguntas, ¿listo? Estas primeras 2 preguntas vamos a pegarlas por aquí. Bien, entonces sería muchachos. Entonces dice de la siguiente manera. Carlos decide comenzar el año ahorrando cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Aumentando cada día el valor de ahorro, el cual sigue, miren que aquí dice la palabra clave, una secuencia determinada, ¿cierto? Entonces dice luego, a continuación se muestra el valor ahorrado en los primeros 4 días, ¿cierto? Entonces miren que aquí no solamente interesa el ahorro, ¿cierto? El ahorro serían 2, 10, 24, 44, sino que interesa la posición, o sea, el día en donde yo he separado, ¿cierto? El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, ¿cierto? Entonces vamos a sacar pues el resumen por aquí. Voy a colocar el día aquí arribita, el día sería este rojito, y ya abajo colocamos la secuencia. Entonces el primer día ahorró 2 pesos, el segundo día 10, el tercer día 24 y el cuarto día 44. Entonces lo que hacemos básicamente es como pillarse, mirar si podemos descubrir una secuencia con esos números que hay ahí abajo. El 2, el 10, el 24, el 44. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Es lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero ya con un contexto. Entonces, a ver, del 2 al 10, ¿cuánto habría, muchachos, ahí en ese caso? Del 2 al 10, ¿cuánto habría ahí? ¿Cuánto sumaría ahí? 8. Ahí es ¿cierto? Ahí es consuma, ¿sí o no? Ahí sería consuma. Del 10 al 24, ¿cuánto sumo? ¿Cuánto sumaría ahí? 14. 14, ¿cierto? 14. Del 24 al 44, ¿cuánto sumo aquí? ¿Cuánto 20. sumaría? 20, ¿sí o qué? Entonces miren que, a ver, ¿qué secuencia nos podemos descubrir aquí? Voy a bajarla, voy a correrla por acá. ¡Pam! A ver, ¿dónde la ponemos? Que no nos estorbe mucho. Aquí o aquí, démoslo ahí. Listo, démoslo ahí. Va. A ver, entonces, ¿qué estamos descubriendo ahí, muchachos? No sé si se descubren ahí como lo que está pasando. Entre Miren todos que- hay una diferencia de 6. Exactamente, ¿cierto? Entre estos que estoy pintando aquí como con verde, hay una diferencia de 6, ¿cierto? Entonces, miren que el 8 al 14 sumo 6. Y del 14 al 20 sumo 6. Entonces, miren que después de que uno se la pilla, se la analiza, se descubre el patrón, uno dice, ese ejercicio ya es prácticamente mío, ¿cierto? Ese ejercicio yo lo gano, ¿bien? Entonces, vamos a ver cuál es la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, según la secuencia anterior, el dinero que Carlos debe ahorrar el 6º día, ¿cuánto es? ¿Cuánto debe ahorrar el 6º día? Vamos a llevarnos esto para acá, ¿cierto? Entonces, el 6º día sería, vamos para el 6. Miren que no me preguntan una posición muy alta. Entonces yo puedo seguir así pues como en manera consecutiva, ¿cierto? Entonces en ese caso yo le sumaría 6 al 20, ¿cierto? Al 20 le sumo 6. ¿Cuánto me da 20 más 6, muchachos? ¿Cuánto daría eso? Eso daría 26, ¿sí o qué? Y ese 26 se lo suma a 44, ¿cierto? 26 se lo suma a 44. ¿Cuánto da 44 más 26? 70. 70. Entonces el 5º día ahorré 70. Vuelvo y hago lo mismo. Cojo el 26, le sumo 6. ¿Cuánto da 26 más 6, muchachos? 26 más 6. Eso daría, ¿qué? 32. Y ese 32 se lo sumo a 70. Si a 70 le sumo 32, ¿cuánto me da entonces el 6º día? ¿Cuánto me daría el 6º día? 102. 102, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión? Que el 6º día ahorró 102 pesos. La respuesta sería la D, ¿cierto? Véalo ahí. Uno ya después de que se pilló el patrón, creo yo que el ejercicio se debe ganar, ¿cierto? Es decir, un ejercicio de secuencias
se debe ganar, creo yo, ¿cierto? La cuestión ahí un poco es como saberse descubrir el patrón, ¿cierto? Vamos a responder esa pregunta, la segunda, ¿cierto? A ver, la segunda, ¿qué preguntan? Si Carlos quiere saber cuánto dinero debe ahorrar el día 321, jue madre, si uno necesita llegar así hasta el 321, pues se va a demorar mucho, ¿cierto? Debe existir como otra manera más fácil de hacerse para llegar al 321, porque llegar al 321, así como la estamos haciendo, nos demoraríamos un montón, ¿cierto? Nos demoraríamos muchísimo. La pregunta no es cuánto es el día 321. La pregunta es que cuál de las siguientes fórmulas debería usar. Aquí me detengo un poco, muchachos, y es lo siguiente. En algunos ejercicios de estos de secuencias, a uno le ponen a buscar la fórmula. Vamos a vamos a mirar una estrategia que nos permita descubrir la fórmula, ¿cierto? Tratar de deducir esas fórmulas, muchachos, de manera matemática se hace complicado, ¿cierto? Se hace complicado. Mi consejo, ¿cuál es? ¿Cuál es mi consejo para esos ejercicios con fórmulas? Jugar con las respuestas, recursividad, lo que aplicábamos un poco cuando veíamos la vez pasada verdades y mentiras. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Entonces, aquí en estos ejercicios de buscar fórmulas, mi consejo, muchachos, es recursividad, jugar con la respuesta, recurrir. Listo, recurrir. Bien. Una cosa, en esas fórmulas, la n, recuerden que representa la posición. Para el caso que estamos analizando, la n sería el día. O sea, la n es esos días de aquí, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. O sea, la n representa el día, la n representa la posición. En este caso, el día, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a jugar con las respuestas? ¿Cómo jugarías con las respuestas? Vos coges una n, o sea, vos coges un día al cual ya le sepas el ahorro. En ese caso, mi consejo, ¿cuál es mi consejo? No coja el 1. Con el 1 generalmente pueden cuadrar varias fórmulas. Escoja uno que esté alejadito del 1. Un buen valor sería el 3. Un buen valor así como consejo. Ojo, eso es como consejo, ¿cierto? Simplemente. Coja el 3. O sea, voy a coger la n por 3. Voy a cambiar la n por 3. Y se supone que me debe dar ¿cuánto? Me debería dar 24, ¿cierto? O sea, cuando yo cojo n por 3, me debería dar 24, muchachos. Cuando yo cojo n por 3, me debería dar 24, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo sé cuál es la respuesta? Pues la respuesta va a ser aquella que cambiando la n por 3 me dé 24. ¿En dónde? Pues en la fórmula que me está dando la respuesta. ¿Listo? A ver, me detengo ahí. ¿Es claro lo que vamos a hacer, muchachos, para buscar la respuesta? ¿Me hago entender? ¿Me siguen ahí la idea con eso? ¿O qué? No sé, cuéntenme. Me siguen ahí como la idea de lo que vamos a hacer. O sea, voy a cambiar la n en las respuestas por 3. Y la que me dé 24, esa es. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la fórmula que se adecua al ejercicio. ¿Listo? ¿Me siguen ahí con eso, muchachos? Sí. ¿Listo? ¿Que los demás qué? ¿Sí? La manera en cómo vamos a buscar la respuesta, listo. Vamos pues a buscar la respuesta. A ver, cambiemos la n por 3. Y me debe dar 24, ojo pues. Es la A. A ver, voy a ir cambiándola aquí, la A. Ojo, cuando esa n, voy a acercarlo un poquitín más. Cuando la n está acompañando al número, quiere decir que ese número multiplica la n, ¿cierto? De la respuesta sería así, ojo pues, sería 4 por la n, o sea, 4 por 3, menos 2, ¿cierto? 4 por 3 menos 2. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto daría eso? Eso daría 4 por 3 da 12. 4 por 3 da 12. Y 12 menos 2 daría 10, ¿cierto? 4 por 3 da 12 y 12 menos 2 da 10. ¿Qué quiere decir eso? Que esta no puede ser la respuesta. O sea, la fórmula A no puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque me debía dar 24 y me dio fue 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta del ejercicio. Esa no sería. Listo, esa no sería. Bien, vamos ahí. La B. Vamos a comprobar la B, ¿cierto? La B. Entonces, miren que afuera hay una N. O sea, afuera quedaría el 3. Paréntesis. Ese paréntesis está también multiplicando. Listo, multiplicando.
Esto sería multiplicado, abro el paréntesis, ¿cierto? Entonces sería 8 por n, o sea, 8 por 3, ¿cierto? 8 por 3. 8 por 3. Menos 6. Menos 6. Listo. Entonces hacemos eso. Vamos a hacer esa operación. ¿Listo? Entonces primero hago el paréntesis y luego lo que me dé lo multiplico con el 3 que hay afuera. Entonces primero el paréntesis. A ver, ¿cuánto daría este paréntesis, muchachos? Entonces vamos haciéndolo. 8 por 3. ¿Cuánto da 8 por 3? ¿Cuánto daría? 24, ¿cierto? 24. Y 24 menos 6, ¿cuánto daría ese paréntesis? 18. 18. Y 18 lo multiplico con 3. Uno ya sabe que eso no va a dar 24, ¿cierto? 18 por 3 daría, ¿cuánto de hecho? ¿Cuánto daría de hecho eso? 48. Eso daría 54, ¿sí o qué? Eso daría 54, ¿cierto? Entonces este no es, muchachos. ¿Por qué no es? Pues porque debía dar 24 y dio fue 54. Listo. Dio fue 54 y debía dar 24. Listo. Entonces esa tampoco es. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la cuestión es ser rápidos pues a la hora como de operar. Yo porque aquí lo estoy haciendo pues como detallado para que ustedes se vayan pillando la cuestión, ¿cierto? Pero la idea es como ser ahí como un poco ágiles a la hora de reemplazar. Listo. Bien, vamos a hacer entre la C. ¿La C qué dice? La C dice n, o sea, la n que está afuera, o sea 3, multiplicado, paréntesis, ¿cierto? Miren que ahí sigue luego una 3n, o sea, sigue 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3 menos 1. ¿Listo? 3 por 3 menos 1. Entonces, primero el paréntesis, ¿cierto? ¿Cuánto daría ese paréntesis, muchachos? ¿Cuánto es ese paréntesis? Sería 3 por 3 da 9, ¿cierto? Y 9 menos 1, ¿cuánto da 9 menos 1? 8. Listo, 9 menos 1, 8. Y ese 8 lo multiplico con el 3 de afuera, con el 3 que había quedado afuera. ¿Y cuánto da 8 por 3, muchachos? 8 por 3. ¿Cuánto daría 8 por 3? 24. 24. ¿Qué quiere decir eso? Que como la C me dio 24, ¿cierto? La C me dio 24, esa sería la respuesta, muchachos. La fórmula es esa, n por 3n menos 1. O sea, la respuesta en ese caso sería la C. ¿Listo? Como les decía, tratar de deducir las fórmulas es complejo, es difícil. Entonces, mi consejo es juegue con las respuestas en esos ejercicios de fórmulas. Una pregunta. Sí, claro. Cuéntame, Y- Sarita. O sea, si en vez de 3 hubiese sido otro número, Sigue cuadrando la C. ¿sí? Sí, ahorita si quiere reemplazamos otro número, listo. Vamos a reemplazar la D para que descartemos. La D para que descartemos. La D simplemente para descartar. La D, ¿cómo es? 3 por n al cuadrado. O sea, 3 por... Nada de nervios con esos cuadrados. Nada de nervios. Listo. Eso se deja hacer. Entonces sería 3, eso sería 3 por 3 al cuadrado. O sea, por 3 a la 2. ¿Cierto? Menos 2. 2 menos 2. Entonces uno primero hace 3 a la 2. ¿Cuánto daría 3 a la 2? 3 por 3, 9. ¿Cierto? 9. Luego ese 9 lo multiplica por este 3 que está adelante, ¿cierto? 9 por 3, ¿cuánto daría eso? Eso daría 27, ¿cierto? 9 por 3, 27. Y le resto el 2 que hay al final, ¿cierto? Si a 27 le resta 2, eso daría 25. Casi, ¿cierto? Pero aquí no vale casi. Entonces esta por eso tampoco sería la respuesta. Miren que la fórmula D da 25 y debería dar 24. Casi, pero eso no vale. ¿Listo? De la respuesta claramente es la C, o sea, la fórmula que permite sacar cualquier día, cualquier ahorro en cualquier día sería la C, o sea, N por 3N menos 1. ¿Me hago entender con eso, muchachos? No sé si hay alguna pregunta, ¿hay alguna duda de pronto, algún comentario? No sé, cuéntenme, muchachos. Me detengo ahí como un poco. Profe, Sí, claro. cuando el número sea demasiado grande, pues no demora uno mucho pues buscando resultados. Pues la idea del consejo es que tomen una N pequeña. O sea, no tomen una N que sea, por ejemplo, 8, 9, porque eso ya son muy grandes.
¿O a qué te referís, David? A eso. No sé si eso es lo que me estabas de pronto Sí, comentando. profe. A ver. Eso, entonces no, el consejo es tomar una N pequeñita. O sea, tomar una N, por ejemplo, el 3 es muy bueno. El 2, inclusive el 2 también se puede. Miren que si yo, lo que preguntaba ahorita Sarita, ¿cierto? Si yo reemplazo el 2, por ejemplo, reemplacemos el 2, ya sabemos que la respuesta es la... Reemplacemos el 2, reemplacemos esta N por 2. Se supone que debería dar 10 el resultado, ¿cierto? Vamos a verlo, vamos a comprobarlo con esa misma fórmula. Entonces sería, aquí la N la va a cambiar por 2. Entonces sería 2 por paréntesis, paréntesis, 3 por N, o sea, 3 por 2, menos 1. Ojo, ojo, la idea, muchachos, es que hagamos operaciones ágiles, rápido, ¿cierto? Ahí ese sí sería como el consejo que también que les doy, a hacer las operaciones rápido, pues para uno no demorarse mucho haciendo yo porque aquí se los muestro detallado, pero la idea es que se haga pues como veloz. ¿Cuánto daría el paréntesis, muchachos? Sería 3 por 2 da 6 y 6 menos 1 da 5. Entonces afuera queda un 5. Y ese 5 queda multiplicándose con este 2 que había afuera, ¿cierto? Y 5 por 2, miren que en ese caso daría ¿cuánto? Da 10, que me tiene que dar 10. ¿Por qué tiene que dar 10? ¿Por qué tiene que dar 10 cuando la N es 2? Pues porque en el día segundo, si nos damos cuenta aquí en la secuencia, miren que en el día 2 tiene que ahorrar 10 pesos. Esa fórmula es como la fórmula, llamémosla así, la fórmula mágica, que le permite a uno sacar pues como cualquier ahorro en cualquier día. Si ustedes cogen, por ejemplo, aquí como simplemente a modo de ensayar el 4, les tiene que dar 44, ¿cierto? Si cogemos el 4, me tiene que dar 44. Ve, hagámosla aquí al lado, ¿cierto? Vea, voy a copiarme esto mismo, y en vez del 2, lo voy a cambiar por un 4. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. En vez de un 2, voy a cambiarlo por un 4, muchachos. ¿Listo? Para que se den cuenta, pues, ahí como de eso. ¿Listo? En vez del 2, lo voy a cambiar por un 4. ¿Listo? En vez del 2, lo voy a cambiar por un 4, y se supone debería dar 44, ¿cierto? Cambiémoslo aquí. Entonces sería cambiar aquí el 4 y aquí sería cambiar el 4, ¿cierto? Cambiar el 4. Entonces miren que eso va a dar 44. Hagámoslo y vea. Primero el paréntesis. 3 por 4, 12. 12 menos 1 daría 11. Primero el paréntesis, 11. Y ese 11 lo multiplico con el 4 de afuera. Entonces 11 por 4, miren que cuadra, ¿cierto? 44, ¿cierto? Entonces miren que para cualquier n que yo meta ahí, eso me va a dar el ahorro. O sea, la respuesta me va a dar siempre el ahorro para cualquier n que yo quiera. Para 4, para 2, para 3. Nosotros lo ensayamos con 3 para saber la respuesta, pero ensayándolo con cualquier otro valor, les va a cuadrar siempre el ahorro de la secuencia. ¿Me hago entender con eso, chicos? O no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Listo? Sarita, mira, esa era un poco la pregunta que me hacías hace un rato, ¿sí o qué? Sí. Mira que eso cuadra para cualquiera. Los demás, ¿qué muchachos? ¿Bien con esa? O no sé si haya algún comentario, ¿cierto? Estamos bien ahí con eso. ¿Listo? Ahí me le estoy robando unos minuticos de más, pero ahorita pues hacemos el descanso de tal manera que quede como siempre es. ¿Listo? Para que terminemos de hacerlo, Vamos a hacer el tercero. ¿Listo? El tercero. La tercera pregunta. Miren que con ese ejercicio estamos repasando pues como todas las posibles preguntas que se me pudieran hacer en un ejercicio de secuencias determinado, ¿cierto? Miren que iniciamos respondiendo el sexto día, luego una fórmula, luego vamos a ver aquí qué me preguntan. Hasta el sexto día, hasta. Esa palabra hasta quiere decir sumar, acumular, ¿cierto? Venga, coloquémoslo aquí en el vocabulario que habíamos hecho ahorita por aquí, ¿cierto? Esa palabra hasta, cuando uno dice hasta, básicamente eso quiere decir acumular, sumar, ¿cierto? Sumar, acumular precisamente hasta la posición que te preguntan, acumular, la voy a poner así, acumular. Esa palabra hasta quiere decir eso. Entonces, pues en matemáticas, ¿no? Entonces, en este caso, si me están diciendo hasta el sexto día, ¿cuánto ha ahorrado Carlos? Es porque tengo que sumar desde el primero hasta el sexto día. Pero miren que la respuesta está muy amable porque ni siquiera hay que hacer la suma, simplemente se la dejan indicada, ¿cierto? Yo descarto respuesta. La A no es, porque eso es con multiplicación y debe ser con suma.
La C tampoco sería, porque debe ser con suma y la C es con multiplicación. Estamos entre la B y la D. ¿Cuál de las dos es, muchachos? Pues es comparar lo que nos está quedando ahorita aquí. Véalo aquí. Sería la... Voy a llevarme esto para acá abajo, ¿cierto? Para que se pillen la secuencia. Y miremos cuál es la respuesta. Entonces miren que básicamente es mirar como esas respuestas cuál coincide con los números, ¿cierto? ¿Cuál sería, muchachos, en ese caso? ¿Qué respuesta sería ahí? ¿La B o la D? La B. La B, ¿cierto? Porque es la que coincide con los números, el 2, el 10, el 24, el 44, el 70 y el 102. La respuesta claramente es la B, muchachos. La B es la respuesta. ¿Listo? La B. No hay que hacer la suma. Estaba amable porque te lo dejaban indicado. Igual hacer esa suma, pues, uno la hace, ¿cierto? No hay lío con eso. Pero recuerden, hasta quiere decir acumular, o sea, acumular desde el primero hasta donde te lo estén preguntando. Y ya finalmente vamos a responder la última, ¿cierto? La última es interesante también, ¿cierto? La última preguntan, ¿qué el día en que Carlos ahorró 1.850 pesos? ¿Cuál fue? ¿Cierto? ¿Cuál fue el día en el que ahorró eso? Va a poner aquí la respuesta. La A, 25. La B dice que es un ¿qué? 24, 23 y 22. 24, la C es 23 y la D sería 22. O sea, esa pregunta ya le dice a uno como qué día ocurrió el ahorro de 1.850. Voy a traerme la secuencia otra vez para acá, vamos a pegarla por acá, listo. Y lo que me están preguntando en ese último numeral, ¿cierto? Es, dígame el día, es como si se devolvieran. Dígame el día en el cual usted ahorró 1.850 pesos, ¿cierto? ¿En qué día pasó esto? A ver, yo les pregunto a ustedes, muchachos, antes de que lo hagamos, ¿cómo se les ocurriría hacer ese? ¿Cómo de pronto podrían pensar ese? ¿Cómo se les ocurriría? Les pregunto, ¿cómo se les ocurriría? Como saber el día en el cual pasó eso. Porque miren que inclusive el día siempre ya está muy retirado. Es uno ponerse a hacerlo así como siguiendo la secuencia hasta las respuestas, se demoraría mucho, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría? Como un camino más óptimo para llegar a eso, para llegar a ese día. ¿Cómo se les ocurriría? Les pregunto. De pronto, ¿qué podrían pensarse ahí para ese? De pronto, ¿alguna estrategia, muchachos? ¿Alguna estrategia para hacerlo? Se podría utilizar la fórmula que verificamos ahorita. Excelente, Luz Clarita. Sí, esa es una muy buena estrategia. ¿La fórmula cuál fue? Voy a colocar la fórmula aquí grande. Sería n por 3 por n, ¿cierto? Esa fue la fórmula, menos 1. Claro, excelente, Luz Clarita, así es, ¿cierto? Así es. O sea, vos necesitas que esta fórmula te dé 1.850. Eso es lo que vos necesitas. Entonces, ¿qué valor de n tengo que reemplazar acá para que eso me dé? ¿Listo? Una cosa, les voy a enseñar a ser como perspicaces, vivos aquí en este caso. La respuesta me está dando la n, o sea, la respuesta me está dando el día. Lo que pasa es que entonces uno le tocaría que ensayar uno por uno, lo que decía ahorita un poco David. David, mira, para que ahorita con respecto a lo que me preguntabas, les voy a enseñar a ser vivos. Miren que la fórmula es una multiplicación de dos números, de este n por el paréntesis. La multiplicación de dos números de la n por el paréntesis, esta multiplicación de esos dos números tiene que terminar en 0. O sea, las unidades tienen que terminar en 0. Entonces, la idea es que usted multiplique, como que dentro de esos dos números haya un número que termine en 5. Porque recuerden que cuando uno multiplica por 5 pueden pasar dos cosas, que termine en 5 o termine en 0, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta en la tabla del 5, en la tabla de multiplicar del 5, pasan siempre dos cosas. O el número termina en 5, por ejemplo, 5 por 1, o el número termina en 0, 5 por 2, por ejemplo, 10. Si usted vuelve y la hace, entonces el próximo que sigue termina en 5, que sería 15,
y el próximo sería 20. Entonces miren que cuando uno multiplica por 5, o termina en 5 o termina en 0. Eso no sale de ahí. Termina en 5 o termina en 0. Luego entonces aquí seguiría 25 y 30. Estoy haciendo la tabla del 5, muchachos. Entonces miren que el 25 termina en 5 y el 30 termina en 0, ¿cierto? Entonces como ahí tenemos la multiplicación de dos cosas y el resultado debe terminar en 0, la idea es que alguno de esos dos números tenga que ver con el 5. Muchachos, eso es simplemente como a modo de intuición. No quiere decir que la respuesta vaya a ser la que termine en 5. No, es a modo de intuición, para no ponerse a ensayar uno por uno. Es para eso, para que no se ponga a ensayar uno por uno. ¿Me siguen ahí un poco con lo que les acabo de mencionar, muchachos? ¿Me siguen con eso? O sea, la idea es como usted empezar a coger la respuesta del día que termine en 5. Porque seguramente esa multiplicación le va a ayudar a que el resultado termine en 0, porque las unidades del resultado deben terminar en 0. ¿Me siguen ahí con eso, muchachos? Con eso que les acabo de mencionar. ¿O qué? No sé, cuéntenme. ¿Me siguen ahí con eso, muchachos? ¿Están ahí conmigo? Sí. Sí, me siguen ahí con eso. Sí, Listo, claro. pues. Bien, entonces vamos a reemplazar la N que tenga que ver con 5. A ver, entonces yo empezaría con la A, ¿no? Listo. Vuelvo y digo, no quiere decir que las otras no sean, no. Pero pues uno empieza con esa. Listo, uno empieza con esa como para no ensayar uno con uno, ¿cierto? Uno por uno. Entonces hagámosle con esa, pues, a ver, la N la va a cambiar por 25. Entonces aquí, cambias esto por 25, ¿cierto? Cambias esto por 25 y cambias aquí por 25, entonces quedaría 3 por 25, ¿listo? 3 por 25. Entonces hagamos el paréntesis, a ver, sería, ¿cuánto al paréntesis? Sería 3 por 25, 25 por 3, eso daría que 75, y 75 menos 1, esto da 74, muchachos, 74. Y ese 74 lo multiplico con el 25 que hay afuera. Esa va a ser, uno no necesita hacer toda esa multiplicación, por lo que les decía ahorita. Miren que cuando uno multiplica 74 por 25, si uno hace la multiplicación tradicional de toda la vida, miren que eso es 5 por 4, 20, termina en 0. Yo sé que eso termina en 0. ¿Cierto? Termina en 0. Si quiere la terminamos de hacer, pues. 5 por 4, 20 lleva 2, 5 por 7, 35 y 2, 37. Ahora el 2, 2 por 4, 8 y 2 por 7, 14. ¿Cierto? Ya sabemos que esa es, así simplemente como por hacer el chequeo. Aquí 0, 8 y 7, 5, 15 llevo 1, 4 y 3, 7 y 1, 8, no llevo nada, y aquí el 1. Miren que eso da 1850. ¿Sí lo ven? Listo. Si lo ven, entonces uno se puede ahorrar como hacer operaciones, ¿cierto? Uno se puede ahorrar haciendo operaciones simplemente con ver las unidades, muchachos. Se puede uno ahorrar procedimientos, ¿vale? Ahorrar procedimientos. Entonces la respuesta claramente es la A, o sea, el día en el cual se ahorran 1850 sería la A, o sea, el día 25. El día 25 es en el cual yo tengo un ahorro, o Carlos tiene un ahorro de 1850. ¿Me hago entender con esa, muchachos? Miren que la intuición no falla, la intuición no falla. Yo creo que a ese tipo de pruebas, muchachos, hay que ir en el bolsillo con la intuición, ¿cierto? La intuición, llamémoslo así, la intuición matemática, ¿cierto? La intuición que como de cuando uno hizo operaciones, cuando uno rayó operaciones, uno ya se va adecuando como a las situaciones. Entonces uno cuando se pilla más adelante no, cuando uno por allá se pilla un ejercicio como relacionado, uno ya más o menos sabe por dónde se le puede ir metiendo, ¿cierto? ¿Me hago entender con esa? O no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Cuéntenme, muchachos. ¿Me siguieron ahí con esa? ¿O qué? No sé. De pronto, si hay alguna pregunta. ¿Bien? ¿Listo? Bien, 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 bien. ¿Los demás qué? ¿Bien? ¿Están ahí conmigo? Miren que ese ejercicio traía pues como todos los tipos de preguntas que se me pueden hacer como en un ejercicio de secuencia. Estaba interesante ese ejercicio, estaba interesante en ese ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces yo creo que esta primera parte pudiéramos cerrarla aquí,
Listo, pudiéramos cerrarla aquí. Ya antes creo yo que me les estoy tomando ya demasiado tiempo del descanso, ¿cierto? Pudiéramos cerrar entonces aquí como esta primera parte de la clase. Creo yo pues que estuvimos ahí como trabajando patrones, ¿cierto? Estuvimos ahí como trabajando otros tipos de preguntas que se me pueden hacer, por ejemplo, el de las fórmulas, por ejemplo, el de descubrir un día muy largo. Estuvimos trabajando también secuencias especiales, Fibonacci, cuadrados perfectos, aritméticas, ¿listo? Entonces ahorita después de que entremos, vamos a seguir rayando ejercicios del tallercito. El tallercito está bien nutrido de ejercicios prácticos, ¿listo? Entonces ahorita nos vamos a concentrar a hacer puros ejercicios prácticos de secuencias, ¿vale? Voy a empezar a parar esta parte de la grabación de esta primera parte. ¿Listo? Vamos a detener esta grabación aquí.